Buenos días, es un gusto tenerlos aquí y allá, a ustedes tomando este curso, que es enseñanza de la mecánica y de la física térmica, o sea, lo que corresponde a décimo. Y lo que vamos a ver, pues, son no todos los temas, pero casi, ¿sí? Pero vamos a hacer énfasis más que todo en los temas que tienen dificultades, para enseñarse, en los que también pueden haber conceptos como raros o que son enseñados mal en los libros. Entonces vamos a hacer énfasis principalmente en eso. A todos ya les mandé el programa calendario de esta mañana, entonces voy a mostrárselos. ¿No? Y es un gusto tenerlos allá en Valledupar, volverlos a ver, ¿no? Parece que varios de estos días vamos a, un par de veces me han dicho, voy a hacerlo desde allá, entonces vamos a ver cómo es la cosa. El programa calendario, entonces, el objetivo del curso es entonces hacer énfasis en estas cosas. Este es un curso principalmente de didáctica, o sea, cómo enseñar estos temas específicos. No tanto de la teoría de la enseñanza, pero sí vamos a tener un poco de contenido, o sea, de conocimientos. O sea, no solamente cómo enseñarlo, sino también lo que vamos a enseñar, tenerlo claro. Y digamos que sea una oportunidad para resolver las dudas que tengamos acerca de cosas de mecánica y también cosas de física térmica. Entonces, ¿cómo va a ser el curso? Como el mismo título lo dice, va a estar dividido en dos partes. Entonces, la primera parte es enseñanza de la mecánica. Entonces, vamos a hablar de posición y velocidad, después de fuerza, de forma cualitativa, después de la fuerza de rozamiento. Ahí se nos van a ir como 2 sesiones para convencerlos a ustedes de que la fuerza de rozamiento no va en contra del movimiento. Eso va a tomar como 2 sesiones por lo menos, porque ustedes no me van a creer. Vamos a tener que hacer cantidad de ejercicios y cantidad de experimentos para que me crean y tengamos todos claros realmente cómo funciona. Después de eso, entonces vamos a ver aceleración. Y ahí sí podemos hacer cosas con que en la fuerza calculamos aceleraciones, o sea, fuerza desde el punto de vista más cuantitativo, digamos. Después, entonces, vamos a hablar de movimiento circular. Y después de eso vamos a hablar de cinemática y dinámica, después vamos a hablar de torque y momento de inercia. Y ahí la fuerza de rodadura, que es otra cosa ahí que no es muy clara en los libros. Después de eso, entonces finalmente el movimiento armónico simple y trabajo y energía. Ahí se acaba lo que tiene que ver con mecánica. Y comenzamos física térmica. Entonces, física térmica, vamos a comenzar por allá en mayo. Entonces, vamos a empezar con la enseñanza de la mecánica. Y vamos a comenzar primero con posición y velocidad y después con fuerza. Entonces, digamos, es una cosa importante. ¿Cómo hacen ustedes? ¿Cómo les va a ustedes, por ejemplo, cuando enseñan décimo? ¿Qué hacen primero? ¿Ah? ¿Qué hacen ustedes? Por ejemplo, ¿qué haces tú? Yo soy licenciado en química y alguna vez tuve que plantearme con esta parte cuando uno enseña ciencias de sexto a noveno. Ajá. Entonces, pues uno lo que hace es siempre dar un ejemplo. Tú estás en algún sitio y esa es tu posición inicial. ¿Qué pasaría si pasa un auto o una bicicleta? Pero eso es para posición. ¿Y después de posición qué haces? O sea, ¿cómo es tu secuencia? Tal vez como estabas estudiando química. Un momentico. Una pregunta. ¿Quiénes enseñan de ustedes física? Levanten la mano. Ajá. Bien. ¿Y acá? ¿Qué enseñan física? Física. ¿Quiénes enseñan matemáticas? Ok. Sí, normalmente si a uno le toca enseñar física, le clavan matemáticas o viceversa, ¿cierto? ¿Quiénes enseñan tecnología? Tecnologías, eso. ¿Quiénes enseñan química? Ok. ¿Y quiénes enseñan biología? Bien, ok. Entonces, por ejemplo, alguien que esté enseñando física en décimo, cuénteme cuál es la secuencia en que enseña. ¿Qué enseña primero a lo largo del año? Primero empieza con posición, velocidad, luego sigue con aceleración, caída libre, movimiento parabólico.
O sea, le está diciendo que primero posición, velocidad, aceleración, caída libre, movimiento parabólico. ¿Y cuándo metes fuerza? ¿Cuándo meto fuerza? Sí. Después de eso. Y eso más o menos... Dinámica. Ajá, ¿y eso más o menos qué mes es? Es como un segundo periodo. Ok, Buenos días. ¿sí? Enseñamos primero las magnitudes fundamentales de la física. Ajá, Luego entramos a la parte de descripción del movimiento. ¿cómo? Inmediatamente, descripción del movimiento, cinemática. Pero hacemos primero, antes de comenzar a estudiar movimiento, ¿Sí? conceptos de disposición, sistema inercial de referencia, velocidad, aceleración. Luego ya que claros esos conceptos, entonces entramos a la parte cinemática. Ajá, Movimiento de uniforme. No, lo que todo es trabajo en magnitudes fundamentales de la física. y entonces, ¿cuándo introducen fuerza? Más o menos, ¿en qué mes del año? Cuando terminamos cinemática, que es la parte de estudio de movimientos sin tener en cuenta las causas, Ajá, entonces llegamos y explicamos luego dinámica. ajá, La dinámica comenzamos con el concepto de fuerza, luego explicamos la ley de Newton. sí. Por eso, ¿en qué mes? O sea, enero, junio, octubre, ¿en qué mes? Cada año, no, eso depende, uno lo puede hacer a mitad de año o antes de En mayo. el segundo periodo. O sea, como mayo, julio. Ok, ustedes también, ¿no? Abril, ok. Bueno, Por ahí, abril, mayo, junio. ok. Y entonces, ¿cuándo en térmica? Se alcanza el curso. No alcanza nunca, ¿cierto? Nunca alcanza, sí. Exacto. Entonces, miren, lo que hemos visto es que, primero que todo, que funciona mejor ir a fuerzas lo más rápido posible, antes de aceleración, porque a los niños, a los estudiantes, les queda más fácil entender primero la causa, que es la fuerza, y después la consecuencia, que es la aceleración. Digamos, si tuviéramos que escoger un concepto, solo un concepto de todos los de décimo, yo diría que el más importante es fuerza. Y cuando fuerza queda en el segundo semestre, lo que pasa es que nos dedicamos todo el primer semestre a tratarles de enseñar cálculo sin decirles qué es cálculo. A tratar de enseñarles derivada sin decirles qué es derivada. A tratar de enseñarles integral como área debajo de la curva sin decirles qué es integral. Y después de ese esfuerzo sobrehumano, los estudiantes quedan con la idea de que física son solo fórmulas. Y están preguntando, bueno, ¿y qué fórmula tengo que aplicar? ¿Sí o no? Entonces, les voy a mostrar ahorita que esa secuencia nos ha funcionado mejor de otra manera. Y eso es por eso que vamos a verlo así. Ahora sí están viendo la presentación, ¿cierto? Profe, disculpe. Sí. Profe, disculpe, lo que pasa es que la física ya aquí en Venezuela a nivel de colegio se está viendo desde sexto a noveno. Ajá. En la mayoría de los colegios se está viendo desde sexto a noveno. Entonces lo que tratamos es de incluir casi todos los conceptos que vamos a ver desde ellos, los tratamos de manera muy conceptual, es decir, haciéndole preguntas a los muchachos sobre situaciones físicas, involucrar mucho cálculo de sexto a octavo, noveno, y ya en décimo si arrancamos por lo general primero cinemático y luego dinámica. Pero ya cuando llegan allí, ya ellos tienen una noción de lo que es fuerza. De pronto un concepto riguroso matemático tiene noción de lo que es fuerza y las consecuencias de eso. Bueno, seguramente sí, pero vamos a verlo. Entonces, antes de entrar en materia, déjenme completar el programa calendario y después seguimos. Entonces, vamos a hablar primero de mecánica, vamos a hablar primero de posición y velocidad hoy, después fuerza cualitativo, después la fuerza de rozamiento, como les decía, vamos a dedicar 2 sesiones a la fuerza de rozamiento porque es algo que no está bien en los libros. Después vamos a hablar de aceleración y predicción del movimiento. Y ahí vamos a hacer nuestra única práctica experimental de laboratorio que vamos a tener en esta clase, que va a ser el ticómetro. Y vamos a medir con eso aceleración. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que me hagan un informe de laboratorio y entonces nos pongamos de acuerdo en qué debería tener un informe de laboratorio.
Después de eso, entonces viene la Semana Santa. Ah, bueno, antes alcanzamos a ver movimiento circular y después Semana Santa. Después viene el movimiento armónico simple y trabajo y energía. Ahí se acaba la parte de mecánica. Después de eso, entonces ahí sí empezamos física térmica. Física térmica vamos a ver en mayo átomos, presión y temperatura desde el punto de vista microscópico. Entonces eso lo vamos a ver en una sesión. Después, entonces, gases ideales. Primero cualitativo, más y después sí cuantitativo, pero es más importante cualitativo. Después trabajo y calor. ¿Qué es trabajo? ¿Qué es calor? A nivel microscópico, ¿qué pasa con las moléculas? ¿Cómo distinguimos trabajo y calor? Y finalmente, también cómo funcionan, por ejemplo, las máquinas térmicas. Y vamos a ir a trabajar dos máquinas principalmente, el ciclo de Stirling y después el ciclo de Carnot. Y ahí, entonces entramos con lo que todo el mundo quiere saber y nunca se atreve a preguntar. ¿Qué es entropía? Y vamos a dedicar 2 sesiones a hablar de entropía. Después vamos a tener dinámica de fluidos como una última sesión, como una pequeña introduccióncita a lo que nos quedó por fuera, o sea, viscosidad y capilaridad, que casi nunca se enseñan en el colegio, pero que realmente son muy bonitas. O sea, la capilaridad es lo que tiene que ver con todas las pompas de jabón y todo eso. Y la viscosidad pues tiene que ver con los lubricantes y los aceites. Entonces es una cosa que es muy cotidiana, pero que se valdría la pena entonces decir un poquito cómo es. Bueno, ahora, ¿cómo es la calificación? ¿No? Digamos, antes de entrar en materia, entonces podamos esta cosa. La calificación son 5 tareas, va a haber 5 tareas que yo les pongo y entonces ustedes me los envían a la siguiente clase. Va a haber un diseño, va a haber 2 diseños de secuencias didácticas. Un diseño para enseñar mecánica y otro diseño para enseñar física térmica. El primer diseño, la idea es que sea sobre algo hasta movimiento circular uniforme. O sea, sobre las cosas que vamos a ver antes de Semana Santa. Entonces ustedes muy juiciosos y muy religiosos se dedican su Semana Santa a terminar esa secuencia y entregármelo antes del lunes de Pascua. Eso es solamente el diseño, ¿no? O sea, a mí me parece que lo más importante es esto y esto y esto, de esto hablaremos en una clase. Entonces, ¿cómo voy a construir eso como una secuencia? Voy a pensar esto para qué es importante, en qué le cambia la visión a los estudiantes. Y entonces ahora, después de hacer énfasis en eso, entonces busco qué actividades voy a utilizar para poder enseñar eso, para que se pueda construir eso, para que el estudiante pueda ir construyendo esos conceptos uno a uno. Eso es un diseño de una secuencia didáctica. Entonces, ahí me entregan la primera. Después, entonces, la idea es que lo discutamos, o sea, que yo se las pueda modificar. Para eso son las sesiones de chat. Lo mismo también, por ejemplo, cuando ustedes tienen una duda acerca de un problema que les puse, a eso son las secuencias de chat. Los problemas, ¿cómo funcionan? Yo se los pongo, ustedes me los entregan, yo los reviso, les califico y ustedes los pueden volver a hacer. Y yo se los vuelvo a calificar. Entonces eso quiere decir que la primera calificación no va a ser con mano suave, porque hay una segunda, ustedes lo pueden volver a hacer, entonces no hay problema, ¿no? Bien. Pues, bueno, y la segunda entrega pues es a los 8 días, ¿no? O sea, tampoco vamos a demorar tanto tiempo. Ustedes son 40, entonces yo tengo que también coordinar mi tiempo para calificar. Después de eso, entonces tenemos la aplicación de esa primera secuencia didáctica. O sea, si ustedes están enseñando con niños de sexto, entonces la diseñan para niños de sexto. Si como me contaban entonces en Valledupar y también aquí, por ejemplo, tú que has enseñado en los primeros años del bachillerato, si están enseñando, si en este momento tienen un grupo al que le están enseñando física, entonces para ellos, diseñan la secuencia para ellos. No para décimos, sino para ellos. Si no tienen un grupo, entonces hablen con el compañero que está dictando física, a ver si les deja una semanita o semana y media o 2 para aplicar la cosa.
La idea es que es una secuencia que se puede aplicar en 2 semanas, no más. Es un tema súper específico. Ustedes pueden escoger, por ejemplo, voy a enseñar el concepto de fuerza, o voy a enseñar movimiento circular, o voy a enseñar tal cosa. Sea algo muy, muy preciso. Y ustedes dirán, pero es que estamos en el primer semestre y no sé qué cosas. No se preocupen, la idea es que ustedes tienen que diseñar alguna cosa que sea más o menos autocontenida. Y cuando ustedes la enseñen, después de eso vamos a ver cómo les fue. Y cómo les fue quiere decir que ustedes deberían medir antes y medir después. ¿Qué pasó? ¿Y cómo van a medir? Pues toca diseñar algún cuestionario o alguna actividad o alguna cosa que ustedes puedan identificar qué sabían antes de empezar y qué sabían después. Y ustedes dirán, ¿cómo les vamos a clavar un examen sobre algo que no les hemos enseñado? Pues les dicen, miren, esto no vale nota, pero si alguien lo hace muy bien, yo le subo nota en el segundo. Y de esa manera los pelados se ven entusiasmados para hacerlo bien y no se preocupen. Tienen que ser las mismas preguntas al inicio que al final. Eso sí no le van a decir a los estudiantes que son las mismas preguntas. Pero de esa manera ustedes pueden saber si aprendieron porque pasaron a través de su clase o más bien, o lo que pasa es que ya sabían de antes de aprender. Por eso tienen que medir antes y medir después. Y de eso, y cómo medir, de eso también vamos a hablar. O sea, algunos de los ejercicios y de las tareas que yo les pongo es para que diseñen preguntas. Y ahí entonces podemos discutir cómo es que se diseña una pregunta. Después de eso tenemos otra secuencia didáctica que es sobre física térmica. Solo hasta trabajo y calor, sin entropía. Porque no nos da tiempo. Y entonces solamente esa segunda solamente es el diseño, no la aplicación. En esa segunda no quiero calorímetros. No, esa secuencia que es la que ustedes conocen, que es de calorimetría y no sé qué, eso no. Más bien, ¿cómo voy a enseñar gases ideales? ¿Cómo voy a enseñar trabajo y calor? ¿Cómo voy a enseñar un ciclo térmico como el de Stirling, por ejemplo? Eso más bien. Y finalmente, las últimas dos, bueno, hay un informe de laboratorio, como les decía, solo hay un laboratorio, vamos a hacer un laboratorio con el ticómetro, todo el mundo va a quedar con una cintita y la va a analizar y esas cosas. Las instrucciones sobre cómo se hace la secuencia didáctica, sobre cómo se aplica, sobre cómo se va a hacer lo del informe de laboratorio, yo se las mando como documentos aparte, ¿no? Se las mando como se las acabo de mandar hoy el programa calendario, para que todos lo tengan. Y si hay alguna duda, pues también podemos hablar en el chat. Pero primero leanla, primero lean las instrucciones. Y finalmente, porque es que ustedes son muchos, y entonces en el chat, así sean turnos de 15 minutos, apenas puedo atender 8 personas por semana. Eso sí, aprovechenme, ¿no? Vamos, el horario que les propongo para el chat es que sea, bueno, vamos a hablar de eso ahorita. Bueno, finalmente, otras 2 notas. Cuaderno. Sí, así, bien escuelero. ¿Sí? Bien escuelero. Y bien chupas, ¿no? Como dicen ahora, ñoños, ¿no? O sea, bien bonito, con colorcitos, bien hechecito, ¿no? Que sean los apuntes de clase que ustedes han ido tomando, pasados a limpio. Ustedes dirán, ¿cómo así? Miren, me acuerdo, esto siempre me acuerda de una anécdota de mi papá. Mi papá fue profesor de matemáticas aquí en la universidad 30 años. Y cuando se pensionó, él siempre había querido aprender muestreo, ¿no? Que es de estadística. Entonces habló con el profesor que dictaba muestreo y asistió a la clase. Y el profesor de muestreo, que era porque él falleció, el mejor profesor de muestreo del país, ponía a los estudiantes a llevar 2 cuadernos, en borrador y en limpio. Y mi papá, bien juicioso, después de 30 años de profesor de matemáticas, llevaba su cuaderno en borrador y en limpio. Y me decía, hay que ver lo increíble que aprende uno pasando el cuaderno a limpio. ¿Sí? Entonces, ustedes van a tomar sus apuntes de clase y al final del semestre van a pasar el cuaderno a limpio y eso les va a servir para estudiar para el examen final. ¿Qué cuaderno? Ahora,
tiene que ser a partir de sus apuntes. Las cosas que ustedes vean, por ejemplo, que yo haya dicho que les parecieron importantes, cosas de ese estilo. Los ejemplos. Yo les voy a mandar todas las presentaciones, una por una cada vez, y van a quedar subidas y ustedes van a poder tenerlas en PDF. Y las voy a subir en el Blackboard. Pero no usen las figuras de las presentaciones. O sea, una cosa que sea, imprimí las presentaciones, las recorté en tijeras y las pegué en el cuaderno, se raja. ¿Ok? Tiene por debajo de 3. O sea, eso no es el objetivo. El objetivo es que ustedes lo vayan haciendo, que sean sus dibujos, que sean sus cosas. O sea, para mí un cuaderno así en blanco y negro, ¿sí? A lápiz, pero que sean las cosas que ustedes anotaron y está completo todo lo que hicimos en el curso, tiene más de 4. Y alguien que cogió todo bonito e imprimió todas las cosas de mis presentaciones, tiene 2. O sea, ¿me hago entender? A mí me importa lo que ustedes captaron, lo que ustedes hicieron. Ese cuaderno va a ser su referencia de pronto. De pronto ustedes lo van a usar como referencia, va a quedar ahí en la biblioteca y de pronto, ¿cómo era la cosa? Ve, yo anoté, ¿no? Y el solo hecho de que ustedes lo escriban y lo pasen, así nunca lo vuelvan a ver, refuerza el aprendizaje. Yo tengo mis cuadernos, yo preparo clase con cuadernos. Ahora ya los preparo todos acá. Pero antes yo tenía mis cuadernos, yo tengo mi cuaderno de mecánica estadística, tengo mi cuaderno de oscilaciones de ondas, tengo mi cuaderno de electrónica, de fluidos, con los que preparaba mis clases. Y ahí están, y los tengo de referencia, y los tengo en colorcitos, ¿no? Con marcadores de 12 colores, o sea, yo soy chupo. Entonces, así. Y la última cosa es el examen final. El examen final va a ser en una sala de cómputo, cada uno frente al computador, con una persona cuidándolos, 20 preguntas de respuesta ABCD, salen en orden diferente para cada uno y no se pueden retroceder y las respuestas salen en orden diferente. Y eso solamente vale el 18%. Y así completamos la forma de evaluar el curso. Bien. Observaciones. Las tareas, los diseños y las aplicaciones de las secuencias didácticas y el informe de laboratorio se deben entregar de manera individual. A mano no. Perdón, ahí me quedó a mano no. A mano no es necesario. Puede ser en Word o cosas de ese estilo. Pero sí escaneados en formato PDF y solo se podrán enviar desde el correo institucional del estudiante. Venga, a mano. La verdad es que queda más fácil a mano. Dejemos en la mano, ya que quedó escrito y tal. A mano. Son tareas. Los informes sí no. Los informes sí, por favor, bien bonitos. ¿Sí? Pero las tareas, bueno, mejor dicho, quito de la mano. Es que esto me quedó fue de otra materia. Y solo se podrán enviar desde el correo institucional. O sea, del que ustedes tienen en la Universidad Nacional. Y solo a este correo. Hasta las 11:59 p.m. de la fecha límite establecida para su entrega. ¿Claro? O sea, a las 0 horas del siguiente día ya no la acepto. Les hago las observaciones, pero no la califico. No se recibirán trabajos en físico o en CD. O sea, que profe, que mire que aquí yo lo imprimí, que es que usted no lo recibe. Todo taller que se envíe en fecha posterior o desde otro correo que no sea el institucional del estudiante o a otro correo que no sea señalado arriba o en formato diferente a PDF no será calificado. ¿Ok? No recibo JPGs ni Word. O sea, en PDF, pues ustedes lo imprimen en PDF después de haberlo hecho en Word si lo hicieron en Word. Y si lo escanearon, pues todos los escáneres tienen PDF. Lo que pasa es que para mí es mucho más fácil leer en PDF porque el JPG queda muy chiquito, tengo que ampliarlo con otro programa y me demoro más tiempo. Además, enviar el trabajo al correo señalado arriba y conjuntamente a otro correo del profesor, incluido su correo institucional o su correo personal, generará un descuento de 0.4 sobre 5 en la nota. ¿Ok? O sea, si ustedes me lo mandan a ese correo y además a mi correo institucional, les bajo 0.4. ¿Sí?
Estoy mamado de que me llenen de basura mi correo. O sea, yo tengo que atender muchas cosas al tiempo, tengo muchas actividades al tiempo. Este correo es el correo de calificar mis tareas. ¿Ok? ¿Está claro? ¿No? O sea, de ahí lo único que pueden tachar es a mano. De resto, ya. Ahora bien, si yo veo dos trabajos que son igualitos, les pongo 0 a los dos. Yo no sé quién le hizo el favor a quién. 0. Listo. Entonces, esas son las reglas de juego. Después de ya haberlos asustado, ahora sí, relajemos. ¿Sí? Ahora sí vamos a hablar de las cosas. El chat va a ser por Skype. Mi chat es JDEM1C. Va a ser los jueves de 8 a 10 de la noche. Turnos de 20 minutos o de 15 minutos. ¿Todos les queda bien ese horario? ¿De 8 a 10 de la noche? Porque eso lo podemos modificar. ¿Sí? Finalmente, nada se puede hacer a mano, ¿cierto? O sea, se pueden hacer a mano, pero no es obligatorio. O sea, para mí es más bonito a mano. Por ejemplo, un ejercicio de mecánica que me entreguen, pues es más fácil a mano, pero no es necesario. Pero esos sí, dos iguales, sí los califico 0, ¿ok? O sea, sí los pueden entregar a mano. ¿Esa es la pregunta? Listo. O sea, a mano, claro que los pueden entregar. Me encanta a mano, ¿no? Excepto que tengan una letra espantosa, no hay problema. O sea, que yo la pueda entender, ¿no? Que sea entendible, pero no tiene que ser letra de molde, script con técnico, no. Como les venía diciendo, la forma en que normalmente enseñamos, bueno, se enseña mecánica en décimo o en lo que sea, es que uno arranca con unidades. Después con posición, con coordenadas, con vectores. Y le da vectores, y le da vectores, y le da. Y después entonces hace posición en una dimensión, velocidad en una dimensión, aceleración en una dimensión. Y se pasa unos 6 meses tratando de enseñarle a los niños a integrar y a derivar sin haberles enseñado cálculo. Y después de eso, entonces viene, dedica uno la segunda parte del curso a enseñar fuerza, cantidad de movimiento, energía, y ahí ya se acabó el tiempo y no enseña uno nada de física térmica. Entonces, ¿qué tal funciona eso? Pues miren, nosotros lo hemos puesto a prueba. Esta fue una de las primeras tesis que dirigí aquí en la maestría, que se llama Enseñanza de los conceptos de la cinemática desde un punto de vista de una perspectiva vectorial. Se aplicó en el Colegio José Antonio Galán, que es un colegio de estratos 1 y 2, y lo hizo Brian Alexander Gómez, que es él, ¿no? Buenísima, la tesis fue buenísima, o sea, se hizo con todas las de la ley. Él tuvo 2 grupos, miró, en unos le enseñó de otra forma, en otro. La idea era que si uno enseñaba vectores bien, los chinos debían aprender cinemática bien. Entonces, estos son los resultados. Al principio, las cajas, entonces, ¿qué son estas cajas? Estas cajas es cómo fue la nota promedio en un examen que se hizo antes y después. Entonces, el examen tenía 20 preguntas. Se quitaron 2 porque esas 2 no quedaron mal diseñadas y se encontró que estaban funcionando mal. Entonces tenemos 18 preguntas. De esas 18 preguntas, entonces, ¿estas barritas qué son? Si es la primera vez que ven estas cajitas, esto es así. La línea gruesa que está dentro de la caja es la mediana. O sea, la mitad de la gente contestó por debajo de ese valor y la mitad de la gente por arriba. La parte de abajo de la cajita es lo que llamamos el primer cuartil, o sea, la cuarta parte de los estudiantes tuvo una nota por debajo de ese valor. La parte de arriba de la cajita es lo que llamamos el tercer cuartil, o sea, la cuarta parte de los estudiantes tuvo notas por encima de ese valor. La barrita de abajo es el 1% y la barrita de abajo es el 99%. O si quieren el 0 y el 100, excepto que alguien esté muy salido.
que aparecen como bolitas extra, como ese de allá. Entonces, estos son los dos grupos. En un grupo, él enseñó como siempre había enseñado, y en el otro grupo hizo énfasis en vectores. Las cajas azules son la comparación entre los dos grupos antes de empezar. Las cajas lilas, bueno, fucsias, son la comparación entre los dos grupos después de haber enseñado. ¿Qué ven ustedes? Que al principio los dos grupos eran más o menos iguales, pero que no aprendieron nada, o sea, muy poquito. Fíjense que sí hay una pequeña diferencia, pero no mucho. Y casi que las cajas moradas son las mismas cajas azules, o sea, sí hubo un corrimiento por ahí como que cada uno era capaz de contestar una pregunta más, pero no más. O sea, enseñar vectores así, como él lo hizo, y lo hizo juiciosísimo, hizo una cantidad de talleres y cosas y tal para que aprendieran vectores bien y aprendieran cinemática bien, primero posición, después velocidad. Hacerlo así, por lo menos en este contexto, no funcionó. No funcionó. Otra estudiante, Jorlady García. Entonces, ella hizo las dificultades en la interpretación del concepto de fuerza, una propuesta didáctica para abordar la problemática. Entonces, ella se centró en fuerza, pero igual, ella hizo primero vectores, después posición, después velocidad, después aceleración y después fuerza y después midió. Ahí está el pre y el post. Ella solo hizo un grupo, no comparó entre dos, sino que solamente hizo un grupo. O sea, no fue comparación de tratamientos, sino solamente fue pre y post. Lo que llamamos un diseño pre-experimental con pretest y posttest. ¿Y entonces qué pasó? Pues, miren, la media, el valor promedio, la mediana más o menos, sí aumentó. Que es la línea acá, esta línea. Pero hubo gente que incluso se confundió más, ¿no? O sea, cuando ustedes ven que se dispersa así, es porque hay gente que no contesta casi nada y hay otra gente que contesta mucho, pero se dispersó, o sea, ¿sí? Hubo gente que de pronto ahora contesta menos, o sea, que se confundió, ¿sí? Espero que ustedes estén de acuerdo conmigo en que uno nunca debe aplicar esa premisa de que si no los puedes convencer, confúndelos, ¿no? Entonces miren que aquí no funcionó. La estrategia que sí nos ha funcionado es esta. Primero, posición. Rapidez, proporciones, carreras de niños. Después dirección, vamos a verlo como una flecha. Después velocidad. Después fuerza, cualitativo. Aquí hay un error, ¿no? Después la fuerza de fricción seca, que se puede hacer sin aceleración. Se puede enseñar y se puede calcular sin usar aceleración, por eso se puede hacer ahí. Después sí aceleración y después fuerza cuantitativa, o sea, predecir aceleración con las fuerzas. Esta secuencia sí nos ha funcionado. Aquí hay dos ejemplos. Una tesis que es importante el orden en que se aborda la mecánica, hecha por Moisés Rosales en la Escuela Normal Superior de UAT, y otra, la segunda ley de Newton, propuesta didáctica para estudiantes de grado décimo en la Escuela de la Educación Media en la Escuela Normal Superior de Neiva, de Yamil Mosquera. Adivinen dónde se hizo. En Neiva. Y entonces, esas dos sí mostraron esto. O sea, ahí los niños sí aprendieron. Y es muy interesante, entonces, ¿cuál fue la estrategia especial que ellos usaron, además de la secuencia que les mostré? Moisés usó mayéutica, o sea, una cantidad de preguntas y él colocaba las conversaciones que tiene con los estudiantes. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que un cuerpo recibe una fuerza? Y el estudiante contestaba, cuando el cuerpo se ha movido. Y él decía, o sea que este cuerpo no está recibiendo alguna fuerza. Y ponía un libro sobre el escritorio. Y decía, pues sí, la de la tabla. ¿Cómo así? Pues sí, la tabla lo tiene así. Coge el libro y lo coloca sobre la espalda, lo coloca así el niño. Y él decía, ¿y este cuerpo? Colgando mal, pues sí, la de la mano. ¿Cómo son esas fuerzas? ¿Iguales o diferentes? Son diferentes. Una es de sostener y la otra es de jalar. Decía el estudiante. Y discutiendo con el estudiante era el que podía cambiar la forma en que entendía el concepto de fuerza y ahí está el resultado. O sea, fantástico, ¿sí ven? O sea, el 75% de los niños después de haber aplicado
puntajes superiores al 100% antes de haberlo aplicado. Aquí la mejora no fue tan grande, pero fue buena. Y ahí lo que él hacía era montajes demostrativos, o sea, él llevaba experimentos a la clase, los ponía así y decía, ¿qué piensa que va a pasar? ¿Se desliza o no se desliza? A ver, hagan los cálculos. Hagan los cálculos. ¿Quién les dio que se desliza? Levanten la mano. ¿Quiénes que no? ¿Listos? A la 1, a las 2 y a las 3. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo se demora esta masita colgada de otra masita en recorrer una distancia de medio metro? Calcúlenlo. Bueno, ¿listos? Ahora sí, vamos a medirlo todos. A la 1, a las 2, a las 3. Entonces eso le da una realidad a lo que están haciendo muy grande. Ya no son cosas de tiza y tablero. Ustedes lo tienen ahí enfrente. Y pues, ¿cuántos montajes hay que hacer para eso? 1. Los experimentos demostrativos tienen varias ventajas. Primero, ocupan muy poco tiempo. Ustedes los pueden hacer enfrente de los estudiantes. En cambio, una sesión de laboratorio toma todo el tiempo del mundo. Y ustedes tienen que hacer guías y no sé qué y tal cosa. Si ustedes quieren solamente ilustrar algo, es mejor un experimento demostrativo. Y además, no tienen que invertir tanta plata, no tienen que allá conquistarse al rector para que les cumpla 10 montajes. Con uno es suficiente. Y de pronto ese uno lo pueden hacer ustedes mismos. Entonces, por eso les digo que esta estrategia sí funciona. O sea, primero posición, o sea, como les decía, primero posición, después velocidad, después fuerza cualitativo, después fuerza de fricción seca, después aceleración y después fuerza cuantitativo. A estas alturas del partido, ustedes ya pueden estar en mayo, junio. O bueno, de pronto julio. Pero ya vieron todo esto. O sea que fuerza se puede estar empezando a ver como en el segundo mes. Y eso hace el énfasis donde son las cosas. Porque fíjense que vamos a ver, como lo vamos a ver en la próxima clase, fuerza lo vamos a ver de manera cualitativa. O sea, son los empujones o los jalones que cambian el movimiento, que empujan a alguien, que lo hacen cambiar de dirección, que lo aceleran, que lo frenan. Y eso es un concepto que no tiene matemáticas por ningún lado. Es física. Las físicas son conceptos, no fórmulas. Las físicas son conceptos, son ideas. Y las fórmulas simplemente se usan para darle precisión a la predicción, no más. La verdad es que el tiempo de los estudiantes es oro. Y es mejor no es tan bueno dar definiciones. La física no son definiciones, son más bien ideas intuitivas. No, yo te entiendo. Sí, pero déjame termino. Mira, de acuerdo. O sea, entonces, lo que te quiero decir es que las definiciones es mejor darlas como ideas o intuitivas o como cosas en un contexto de aplicación. No en abstracto. Cuando los das en abstracto no funcionan bien. Entonces, por ejemplo, unidades, ¿no? A estas alturas del partido todo el mundo sabe, pues si estamos hablando en décimo, a esas alturas del partido todo el mundo sabe qué son metros y qué son centímetros. ¿Para qué valdría la pena entonces hacer una clase sola sobre metros, centímetros, segundos y no sé qué cosas? Más bien, utilicen metros y centímetros como ejemplos cuando vayan a hacer proporciones. ¿Y por qué hay que usar proporciones? Para poder enseñar velocidad. Entonces, vamos a ver que para enseñar velocidad es bueno tener un repaso de proporciones. Y ahí sí podrían utilizar ustedes ejemplos de unidades y cambios de unidades y todo eso. Pero entonces queda dentro de un contexto. Si arrancan con unidades, pues bueno, ¿qué les digo? Están perdiendo una semana. ¿En serio? O sea, el tiempo es oro. El tiempo de los estudiantes es oro. ¿Ustedes de qué tienen control? Tienen control de esa hora donde el chino está ahí sentado. Después lo que él vaya a hacer en su casa, no tiene ningún control. Entonces, traten de sacarle el jugo a esas horas. Y no usen definiciones. La física no son definiciones. No es clasificación. Hay
disciplinas, como por ejemplo la biología, la geología, donde clasificar es súper importante. Las hojas entre lanceoladas, palmeadas, bueno, ¿qué más hay? Pecioladas, bueno, todas esas cosas. Las rocas, entre si son no sé qué y tal cosa, como ustedes hicieron en el taller experimental. La física no es de clasificar. La física no es que uno clasifica el movimiento en circular, parabólico, lineal, movimiento uniforme, uniformemente acelerado, parabólico, semiparabólico, cuarto de parabólico. No, eso no es física. ¿No? Eso no es. La física es que él pueda hacerse una idea de qué es el fenómeno y con esa idea, esquema mental, pueda predecir qué va a pasar. Eso es física. Y que cuando él predice qué va a pasar y mira qué pasa, pasa. Y si no, entonces cambiamos nuestro modelo. Eso es física. Pero no son definiciones. Entonces, hacer mucho énfasis en eso puede tomarles tiempo que después ustedes van a necesitar. Por ejemplo, hay otras cosas como por ejemplo que se dedican mucho tiempo y que realmente no hacen una diferencia. La diferencia entre trayectoria, ¿entre qué? Cambio de posición y distancia recorrida. Eso realmente no tiene ninguna consecuencia en que el estudiante pueda predecir un movimiento. Otra, masa y peso. ¿Sí? ¿Dónde es importante una diferencia entre masa y peso? Pues de pronto en la luna. ¿Sí? Pero eso ya es como una cosa por allá después. Entonces, hacer ese machetazo, hacer énfasis al principio no vale la pena. Es más importante hablar de ideas intuitivas y tratar de partir de la intuición que tienen los niños, de las ideas intuitivas que tienen y desde ahí construirla, o sea, ir cambiando la intuición que tiene hasta pulírsela, orientársela hasta que sea una intuición correcta. Tampoco es borrarle la intuición, ellos no son tablas rasas, es afinársela. Lo más importante para un físico es su intuición, no las matemáticas. Einstein cuando en 1905 decía, lo más importante de un físico es su intuición. ¿Y qué hizo en 1905? La relatividad especial, el efecto fotoeléctrico, la difusión, el movimiento browniano y más cosas. 20 años después, Einstein decía, en 1925, lo más importante para un físico es las matemáticas. ¿Qué hizo en 1925? Que se sepa, nada. La relatividad general es de 1915. Este año vamos a celebrar 100 años de la relatividad general. Entonces, fíjense que la intuición es lo más importante. Y la intuición es como tener una idea de qué es fundamental y qué puedo quitar a un lado. Mi intuición en la enseñanza, que he estado corroborando a lo largo de los últimos 23 años que llevo enseñando, es que ponerse en las definiciones y en las unidades no sirve. Pónganlo más bien como una cosa de aplicación. Les voy a mostrar dónde. Arranquemos con posición. La posición, ¿qué es? No es la coordenada donde está alguien, es una flecha. La posición es, ¿dónde está fulanito? Allá. Y el niño hace así. Esta flecha que va de aquí hasta allá es la posición. Oiga, pero profe, si yo no le he enseñado vectores, pero podemos dibujar la flecha. Generalmente nosotros tratamos de enseñar posición utilizando coordenadas cartesianas. Eso es muy complicado. Piaget decía que uno no le puede enseñar cartesianas a un niño sino solamente después de haber construido la recta real. Y entonces que enseñar posición, por ejemplo, en 2 dimensiones, era imposible antes de décimo, por decirlo de alguna manera. Pero desde 1980, los resultados de las investigaciones en didáctica muestran que sí es posible, pero no con cartesianas, sino con polares. Los niños tienen intuitivamente la posición en polares. Si ustedes le dicen a un niño, ¿dónde está fulanito?, él va a decir allá, si lo puede ver. Y si ustedes le dicen allá dónde, le dice a 20 metros. O cerca a tal lado, ¿no? Pero lo señala. Y uno dice, ¿qué tan cerca? No, a tanto. ¿Para dónde? Ustedes pueden construir, pueden hacer que el niño construya el concepto de posición de esa manera.
Primero polares, después cartesianas. En Villavicencio, utilizando con niños de sexto, para niños de sexto y utilizando dibujos. O sea, ellos jugaban stop. Entonces estaban todos con el pie así, se dibujaba el círculo en el piso y no sé quién le declara la guerra, ¿cómo se dibuja? ¿Ah? Rusia le declara la guerra a Ucrania y salía todo el mundo corriendo y Ucrania llegaba a la mitad y hacía así, ¡pim! ¡Stop! Entonces todos quedaban quietos, ¿no? Entonces, ¿dónde está no sé quién? Entonces tenía que decir dónde estaba, señalar la flecha, después dibujar la flecha en el piso, después en el cuaderno dibujar lo que habían hecho. Como tarea, si los niños son juiciosos, o en la siguiente sesión, si ustedes no tienen control de qué hacen fuera del colegio. Y entonces dibujaban la flecha y entonces se ponía una dirección de referencia, ¿no? Entonces se producía lo de ángulos. Entonces diferentes estudiantes lo han hecho de diferentes maneras. A veces con un transportador, otras veces utilizando una brújula. Entonces la brújula da una dirección de referencia, o puede ser una dirección de referencia con una cuerda. Esta es la dirección de referencia, qué ángulo, qué ángulo, qué ángulo. Y así lo podían construir. Y después de hacer eso, entonces pasar a cartesianas. Y pasar a cartesianas se puede hacer muy fácil con un jueguito que se llama vectoring. ¿Alguno de ustedes conoce el vectoring? Allá en Valledupar, ¿alguien conoce el vectoring? Listo, vénganse, los presento. A ver si me funciona. Ah, listo. Aquí está. Entonces, vengan, lo agrando un poquito. Dice: la NASA te ha invitado a ti, una persona muy importante, a presenciar el despegue de la nave espacial Space Technology 7. Conducirás al sitio de despegue en tu nuevo automóvil, equipado con Vector Nav. No necesitas un mapa. Además, nadie te dirá dónde queda el sitio del despegue. Afortunadamente, la computadora del automóvil puede recibir mensajes directamente de la NASA que indican el camino que debes tomar, pero solo una porción recta del camino a la vez. Entonces, vamos a comenzar. ¿Cómo lo quieren? ¿Fácil, medio o difícil? Allá en Valledupar, ¿qué dicen? ¿Fácil o difícil? Fácil, bueno. ¿Listo? Ahí está el carro y ahí es donde tengo que ir. Entonces yo digo, miren, Y de para abajo 5, X de para allá 2, ir. X de para allá, ¿cuántos? 10. Y de para allá, ¿cuántos? Pongamos 6 para equivocarme. No, no son 6. Y de para allá. Uy, ¿ahora qué hago? Voy. No. Y de para abajo, 1. X, izquierda, 8. Y de para abajo, 9. Lo logramos. Llegamos justo a tiempo. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.
Liftoff. We have a liftoff. ¿Sí? Bien, ese es vectoring. También intermedio y difícil es que también tiene decimales. Después de hacer esa práctica que vimos en la anterior, después de haber hecho esto, los niños duraron 2 horas jugando con esto y ya podían sumar vectores en cartesianas. La posición como vector es una flecha. La posición es una flecha. ¿Dónde está fulanito? ¿Dónde está sutanito? La pueden construir primero en una dimensión. Ustedes pueden colocar aquí un conjunto, una cinta métrica, sentar a alguien y ese niño es el origen. Y él dice dónde están las cosas. Se para otro allá, ¿dónde está? Se para aquí, ¿dónde está? Todo el mundo la dibuja. Y después pueden utilizar vectoring o pueden utilizar, pueden utilizar así, rejuego el stop en 2 dimensiones o vectoring para dibujar las flechas. Después de que las tengan dibujadas, pueden utilizar los desplazamientos para enseñar suma de vectores. No al revés. No primero enseñar vectores y después con eso en abstracto y con eso tratar de hacer desplazamientos. No, usen desplazamientos y después vectores. Si yo voy allá y después voy allá, entonces, ¿dónde estoy? Allá. Y esas 3 flechas hacen una suma de vectores. Si yo voy allá y después voy allá y después voy allá y después vuelvo aquí, ¿dónde estoy? Aquí. Esa flecha, ¿qué longitud tiene? 0. O sea, pueden utilizar desplazamientos para sumar. Y después para restar. O sea, sumar y restar vectores es importante, pero se aprende mejor si es bajo un contexto. Inclusive no en abstracto. Entonces de esa manera pueden enseñar vectores. ¿Cómo han enseñado ustedes vectores, por ejemplo, en este caso? ¿Y cómo lo han hecho? ¿Ah? Con cartesianas, ¿no? ¿Y cómo les ha ido? ¿Cómo lo han hecho allá? ¿Quién quiere opinar? También utilizando las cartesianas. Utilizando cartesianas, sí. Fíjense, ensayen usando polares. Y después pasando, y verán cómo cambia la cosa. Primero enseñando polares, y en polares pueden, sin coordenadas ni nada, solamente dibujando, tiene sentido sumar vectores, porque si yo voy allá y ahora allá, ¿dónde estoy? Y fíjense que dónde estoy es lo mismo que cómo me tengo que mover para llegar directo allá. ¿Sí? O sea, la posición y el desplazamiento desde el origen es el mismo vector. Entonces ustedes pueden aprovechar eso para hacerlo. Y después, para pasar de polares a cartesianas, usen vectoring. O sea, hay como unos principios básicos, ¿no? Uno siempre tiene que tratar de ir de lo particular a lo general, de lo concreto a lo abstracto. Entonces, la posición donde está es concreta, porque yo lo estoy viendo. Es más concreta que un vector hipotético en el tablero. Entonces, por eso es mejor utilizar la posición como una excusa para enseñar vectores que los vectores como un prerequisito para enseñar posición. Siempre que puedan, siempre de lo concreto a lo abstracto, siempre hay cosas que ustedes puedan tocar, que el estudiante pueda tocar, que pueda sentir. Si no las puede sentir, que las pueda ver, por ejemplo en una película. Y si después si no pueden, y de ahí sí, a cosas más abstractas, a cosas más abstractas. Nunca den una regla general de la cual puedan derivar todo. Uno no construye el conocimiento por deducción, lo construye por inducción. O sea, ve una cosa y va abstrayendo la idea. Eso debe ser una cosa muy, muy fuerte, o sea, como una política, cada vez que diseñen una secuencia didáctica. Bueno, después de eso, entonces, velocidad. Entonces, ¿cómo enseñar velocidad? Pues miren, velocidad, hay una cosa que se necesita antes de velocidad y es proporciones. Ustedes pensarán, no, a estas alturas mis estudiantes ya saben proporciones.
No, eso ya lo vieron, ellos ya lo saben. Pongan un ejercicio y dense cuenta si tanta belleza es cierta. La mayoría de las veces uno dice, no, pero si eso ya trigonometría lo vieron. Ya el concepto cualitativo de fuerza lo tienen porque eso se lo enseñó el profesor en séptimo. No partan de ese supuesto, revísenlo. O sea, hagan un ensayo, hagan unas preguntas, hagan una cosa para darse cuenta cómo están los estudiantes y refuércenlo. Además, ahí se pueden dar cuenta quiénes necesitan un refuerzo mayor. Pero un concepto que se necesita reforzar para poder enseñar velocidad es proporciones. Miren, es mucho más importante enseñarle a un estudiante proporciones a enseñarle a dividir. Para eso tiene la calculadora. Pero para proporciones, o sea, como dice Lelutier, es muy importante que todo el mundo sepa que de cada 10 personas que ven televisión, 5 son la mitad. La gente no tiene proporciones y proporciones es súper importante. Aquí a la Universidad Nacional nos pasan muchísimas personas a primer semestre, nos pasan. O sea, que de 50.000 pasaron 5.000. Y de esos 5.000, hay una buena fracción que no sabe proporciones. Y las proporciones son fundamentales. Si yo trabajo subiendo bultos y subo 20 bultos y por subir 20 bultos me pagan 10.000 pesos. Ahora subí 60, ¿cuánto me deben pagar? Los chinos no se dejan tumbar. O sea que sí saben proporciones. Entonces ustedes pueden hacer juegos de ese estilo. Por ejemplo, ustedes podrían hacer juegos que hacen pilas de vasos. ¿Sí han visto los que hacen pilas de vasos? Entonces, ponen a los chinos por grupos a armar vasos. Por cada 2 pilas de vasos que haga, le doy 6 dulces al grupo. O bueno, para que no les salga tan caro, pues por ejemplo, Smarties o M&M's, o sea, que son 6 cositas, ¿no? Los chinos, los pelados, no se dejan tumbar, no se dejan tumbar. Ustedes pueden hacer ejercicios. Y entonces ahora, si ahora hago 5 pilas de vasos, ¿cuántos dulces les debo dar? Primero hay que hacer cosas sencillas, cosas que sea el doble, o 3 veces, o 5 veces, ¿no? Después, cosas raras, por ejemplo, 2/3 o cosas de ese estilo, que tengan que dividir y multiplicar. Primero solo cosas que tengan que multiplicar, entonces cosas que dividir y tengan que multiplicar. O sea, lo van construyendo poco a poco. Y eso es bien importante, no solo para la vida diaria. Miren, no hay nadie más peligroso que una enfermera que no sepa proporciones. ¿Sí? Que al niño hay que darle acetaminofén, al bebecito, y hay que darle, por decir algo, 2 miligramos por kilogramo de peso, y en una cucharada que tiene 5 mililitros por cada mililitro hay 0.3 miligramos. Entonces, ¿cuántas cucharadas tengo que darle al niño que pesa 10 kilos? ¿Sí? Por eso, la que hace ese cálculo es la enfermera jefe, la que se supone que estudió en la universidad y aprendió eso, y la que se va a la cárcel es ella. ¿Sí? Si al chino le da un patatús. Entonces, aprender proporciones es súper importante y se pueden hacer cantidad de juegos de este estilo. Cantidad de juegos. Después de eso, entonces, ahora sí, ¿quién es el más rápido? Eso es velocidad. Y las veces que lo hemos hecho, ¿cómo lo hacen ustedes? ¿Cómo hacen ustedes velocidad? ¿Cómo enseñan velocidad? El concepto. ¿Con carros? ¿Qué tan rápido va y lo que marca el tacómetro? Sí, esa es una buena forma de hacerlo. ¿Cómo lo hacen allá? ¿Quién quiere decir? ¿Cómo te llamas? Buenas. Listo, ¿cómo te llamas? Justo Méndez. Hola, Justo. Justo Méndez. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo enseñas velocidad? Listo, ahora sí te oigo. Sí. Profe, yo me levanté para hacer una pregunta y después le respondo lo suyo. Bien, bueno. Cuando comienzo lo de cinemática, Sí. pues lo tradicional acá, particularmente, yo trato de diferenciar de que estudiar la diferencia entre velocidad y desplazamiento, pero con base en lo que digo, de recorrido y trayectoria, no se pierde uno mucha clase. Exacto.
Entonces no es conveniente hacer esa diferenciación en el estudiante entre velocidad y rapidez. No. Para lo que se viene trabajando usted. No, digamos, no es importante, por ejemplo, trayectoria de recorrida y desplazamiento lo pueden ver como una consecuencia. O sea, ustedes pueden hacerlo, por ejemplo, déjenme ver si tengo alguna... ¿Se acuerdan cuando yo les di allá una charla en Valledupar? Venga a ver si la tengo. Que era de un río y eso. Venga, les muestro la gráfica. Si ustedes tienen un río que se va moviendo así, la posición es esto, pero el desplazamiento es, digamos, la posición es esta, pero cuánto caminó o cuánto se movió a lo largo del río es sumar todos los pedacitos, ¿no? Entonces lo pueden ustedes construir de esa manera para distinguirlos, pero después, a posteriori, no a priori. Cuando ellos ya tengan posición y lo manejen bien, como flechas que se suman y tal, después les hablan de desplazamiento, de distancia recorrida, perdón. Y les hacen caer en cuenta que es diferente. Y bueno, pero ya como una cosa adicional, lateral, ya al final, ¿no? No más porque la pregunta era difícil, ¿no? Pero no así como algo fundamental. Ahora, sobre velocidad y rapidez, en una dimensión no hay tanto problema. Comencemos con velocidad en una dimensión. Lo más importante es como el concepto de qué tan rápido voy, ¿no? O sea, ¿y cómo construimos ese concepto de qué tan rápido? Entonces, miren, una cosa que me ha funcionado bien es hacer carreras de niños. O sea, ponen uno los niños y ¡guau! A correr. A los niños les encanta correr. Y si esa clase de física va a ser en el patio, fantástico. Entonces, les dicen uno que se pongan, que traigan la educación física, que arranquen y tal. Primer ejercicio, todo la misma distancia. Entonces, esa es la de siempre, ¿no? ¿Quién llega primero? Ese es el más rápido. Pero podemos hacerlo de otra manera. Igual tiempo. Entonces, después de que los niños corren igual distancia, ahora hacemos igual tiempo. ¿Sí? Todo el mundo arranca a correr y cuando pasen 5 segundos, yo digo, quietos, y todo el mundo se queda ahí. Entonces, con 5 segundos, ¿quién es el más rápido? El que recorre más distancia. Ahora, y eso fue al tiempo. Ahora hacemos uno por uno, dos niños diferentes. Empezamos usted. 5 segundos, run. Ahora usted, 10 segundos. Entonces digamos que este niño, y medimos con una cinta, este niño en 5 segundos recorrió, no sé, 30 metros. Y este en 10 segundos recorrió 50 metros. ¿Cuál es más rápido? Entonces, ¿qué hacemos? Para poder comparar, tenemos que pensar en el mismo tiempo, volverlo al mismo tiempo. Si este en 5 segundos hizo 30 metros, en 10 segundos habría hecho 60. Y este otro en 10 segundos hizo solo 50. O sea que el primero es más rápido. Entonces lo que le están haciendo ahí es utilizar proporciones. ¿Sí? Entonces primero hacen proporciones sencillas. Ustedes tienen el cronómetro. Ustedes son los que dicen el doble de tiempo o el triple de tiempo. Si en 10 segundos el chino ya ha salido del colegio, pues háganlo en 4 segundos. ¿No? Ustedes tienen ese control. Y entonces los ponen a correr y que comparen. ¿No? Ahora, todo lo que ustedes hacen, entonces lo discuten ahí con los niños, eso es suficientemente fácil como para hacerlo ahí. Ahora, si después hacen una proporción más difícil. Por ejemplo, 6 segundos y 9 segundos. Que toque dividir y después multiplicar. Y después hacen una proporción que solamente toca hacerlo a la unidad. Por ejemplo, 5 segundos y 7 segundos. La única forma de hacerlo es pensar cuánto recorre por segundo este. Ustedes lo llevan hacia allá. ¿Cuánto recorre por segundo este y cuánto recorre por segundo este? Entonces, ¿cuál es más rápido? Entonces, lo que uno recorre por segundo es la velocidad. ¿Qué tan rápido? Y fíjense que no estoy siendo riguroso con las palabras, yo estoy diciendo velocidad. ¿Por qué? Porque velocidad es lo que hablan los niños. Los niños no hablan de rapidez, esa es su palabra intuitiva. Después se la pulimos, después le asignamos que eso tiene dirección, pero por ahora que tenga la noción correcta en cuanto a su magnitud. Entonces, eso funciona.
Ahora bien, todo lo que ustedes hagan por fuera, después tienen que recogerlo en clase. O sea, a la siguiente sesión toca discutir. ¿Y qué fue lo que hicimos y no sé qué y por qué tal cosa y que se haya discusión? O sea, la sola actividad, si no la recogen, no genera. Ustedes tienen que poder discutir, porque la única forma de cambiar la forma de pensar de alguien es convencerlo. Y la única forma de convencerlo es discutir con él. Entonces, eso nos funciona. ¿Alguien lo ha ensayado? ¿Han puesto a correr niños o cosas de ese estilo? ¿No? Es chévere. Los pelados son felices. Ensáyenlo y verán. ¿Sí? Allá en Valledupar, ¿alguno de ustedes ha ensayado algo parecido o ha hecho alguna otra cosa diferente que nos quisiera compartir? ¿Qué más han hecho para enseñar velocidad? Sí, acá en Valledupar. ¿Sí? No, pero nosotros hemos hecho una cosa a ver más completa, más complicada. ¿Sí? No solamente hemos medido el tiempo, sino la resistencia que tienen esos niños. Y le hemos analizado la masa, que depende de la masa que tiene el estudiante, que hacer un cruce de variables y nos generó un perfil específico para un tipo de atleta. Ah, ya. Pues eso es chévere, pero entonces hay que ver, digamos, una actividad es para un objetivo, ¿no? O sea, ¿qué quiero que aprendan con esto? Si yo, por ejemplo, quisiera ver sobre resistencia y eso, tendría que pensar qué concepto es el que quiero hacer. Podría ser trabajo. O sea, podría ser que una actividad de ese estilo reforzara cuál es la idea de trabajo. Porque, pues al final, ¿hasta dónde resisto? Hasta que me canse. Y entonces lo podría hacer así y eso podría ser utilizando trabajo, ¿no? Hablando de trabajo y energía. Pero entonces, no traten de sacar demasiadas cosas de una sola actividad, porque eso es como tratar de hacer que el estudiante aprenda varias cosas al tiempo, o sea, y que dé un salto grande. O sea, los escalones que él debe hacer deben ser pequeños y deben ser separados. Si ustedes identifican que quieren que aprenda dos cosas al tiempo, sepárenlas. Primero una, después la otra. Bueno. Ahora, después de que uno ha visto posición y ahora velocidad, ¿no? Donde todavía no tenemos magnitud. Solo no tenemos dirección, solo magnitud. El siguiente paso que genera problemas es representación gráfica. Y ahí sí que hay líos. Los líos normalmente empiezan con nosotros. Cuando nosotros decimos, mire, es que la curva es así. ¿Sí? Venga, les muestro lo que quiero decir para que primero el problema y después la solución. ¿Sí? A ver, uno dice, saca la tiza y dice, la curva X así, es X contra el tiempo y entonces aquí va a velocidad constante. ¿Cierto? Y todos ustedes que ya pasaron por la universidad dicen sí, pero los niños no han pasado por la universidad, nunca les han dibujado esa vaina, ¿no? Ellos no sacan información, o sea, para ellos esto no es un lenguaje que se haya construido, ustedes tienen construido este lenguaje, ellos no. Si ustedes le dicen a un niño, este es el movimiento de un cuerpo, ¿qué dice el niño? Que subió por una pendiente, pasó por un plano, y después bajó y siguió plano. Y eso no es mío, eso hay cantidad de investigaciones en didáctica que muestran que más o menos el 80% de los niños dicen eso. Y hay ejercicios del ICFES y aquí también de entrada a la universidad que son así. ¿Y sí o no? O sea, eso es lo que dicen los pelados. ¿Qué opinan? ¿Sí es así o cómo les va con eso? La representación gráfica es dura, ¿no? No, ellos sí, no estamos de acuerdo, ellos opinan que está subiendo la carrera, que vamos a decir. Exacto. Y también la otra cosa es que ustedes miran esta gráfica y piensan y igual a mx más b, ¿no es cierto? Pero los niños no. Entonces, entonces la representación gráfica es una cosa que toca construirla paso a paso. Porque es un lenguaje que los niños no tienen
y que sí va a ser importante en el futuro. Entonces, ustedes tienen que dárselo. Ustedes tienen que enseñarle a los niños a representar gráficamente. Y entonces, en este caso del movimiento, por ejemplo, ¿cómo se puede hacer? Pues hay un ejercicio que funciona bien. La primera que lo hizo fue una compañera de ustedes sentada aquí en el curso. ¿Sí? Lo propuso, lo hizo con sus estudiantes y le funcionó. Ustedes se buscan al juicioso de la tribu, ¿no? Al pelado que es aplicado, y entonces ustedes le dicen, o en bicicleta, o caminando, o en patines, o como sea. Ustedes colocan los niños así en línea recta en el patio del colegio y le dicen que se mueva en línea recta a velocidad constante. Y que cada niño registre con un cronómetro, arrancan todos con el cronómetro igual, y que cada niño registre en cronómetro cuánto marcaba el cronómetro cuando él pasó por ahí. Hoy en día, todos tenemos cronómetros. Aquí está el mío. ¿Sí? Entonces, eso sí, todos tienen su celular, y si no lo tienen, pues ahí sí les toca usar el cronómetro del colegio, del laboratorio. Y los colocan así y hacen esto. Y entonces toman datos. Y después los grafican. Y hagan que el niño haga diferentes cosas. Por ejemplo, uno, que se mueva a velocidad constante, desde un punto que sea diferente al origen. Desde un punto que sea el origen, primero. Desde un punto que sea diferente al origen, primero. A un niño le dicen, usted es el origen. Usted dice, ¿sí? La distancia ahí es 0, el otro está a 2 metros, el otro está a 2 metros, el otro es 4 metros 6. Y entonces lo hacen mover a velocidad constante. Después le dicen al niño que haga cosas raras. Por ejemplo, que vaya a velocidad constante y se detenga enfrente de uno de ellos. Y todos ahí van a dejar de contar. Y ustedes les van a decir, no, ¿y por qué pararon? ¿No? ¿Sí? ¿Ahora dónde está? Ahí. ¿Ahora dónde está? Ahí. Ustedes siguen anotando que está ahí, por favor. ¿No? Ustedes siguen anotando. Y todos siguen contando el cronómetro. Entonces volvamos a empezar, volvamos a hacerlo. Porque los niños van a detener. En el momento en que el niño se pare, todos van a detener. Entonces lo vuelven a hacer. Y entonces ahí sigue. Y después él se devuelve. Y entonces que lo registren. Y después se echa para adelante, por ejemplo. O se queda quieto ahí, por ejemplo. O sea, que haga figuras raras. Un par de figuras raras. Después, ustedes se van a la clase, a la siguiente clase, y, o sea, cuadran, ¿no? Esto se demora muy poco tiempo, así que pueden cuadrar la hora sola de física y dejar para las 2 el análisis. Y entonces ustedes en clase ya, en el salón, vuelven a hacer eso y miran la tabla. La tabla va a ser X contra T realmente, ¿no? Porque es, ¿dónde estaba usted? ¿Cuánto midió? Ustedes voltean la tabla, la ponen T contra X. Después de que los niños apunten, y la dibujan, y lo construyen. Vamos a construirlo así, ¿no? Hay otras cosas que ustedes pueden, y entonces ahí ustedes, bueno, hay otras cosas que ustedes pueden construir antes, me las salté, pero ahorita se las muestro, para hacer, digamos, ese conjunto de que de una tabla pase uno a una gráfica, ¿no? Lo pueden hacer con otras cosas, y se supone que ya lo han hecho un poquito antes. Por ejemplo, ustedes pueden haber hecho cosas como esta. ¿Sí? Amigos con dinero. ¿Sí? ¿Cómo así? Estoy de cumpleaños y entonces quiero invitar a mis mejores amigos. A cada uno le voy a invitar un perro caliente y yo, si no tengo hambre, me voy a tomar solamente una gaseosa. La gaseosa vale 500 pesos y el perro caliente vale 1000. Si voy con un amigo, ¿cuánto tengo que pagar? Si voy con 2 amigos, ¿cuánto tengo que pagar? Si voy con 3 amigos, ¿cuánto tengo que pagar? Si voy solo, ¿cuánto tengo que pagar? Y ustedes hacen una tabla. Puede ser pagar el bus, ¿sí? Puede ser muchas cosas diferentes. Y entonces ustedes de esa tabla, ahí construyen la gráfica. Construyen la gráfica, por ejemplo, dinero contra número de amigos. O sea, lo que quiero que ustedes enfaticen es que estas dos cosas pueden ser cualquier cosa. Los estudiantes lo han visto solo en matemáticas y siempre lo han visto Y, X. Y cuando ustedes cogen X aquí arriba y T aquí abajo, se perdieron. Porque para ellos el único plano cartesiano es XY. Entonces la idea es que ustedes les muestren que puede ser cualquier cosa. O sea, por ejemplo, número de amigos y dinero.
Imagínense todas las cosas que pueden hacer así. Y construirlo, lo construyen. O sea, aquí ponemos un amigo y aquí ponemos un palito que es tiene largo igual al dinero que tengo que hacer. Y lo ponen acá y entonces el largo es tanto, el largo es tanto, el largo es tanto. Como ustedes ya construyeron posición por cartesianas, entonces esto no va a ser tan difícil. Entonces lo hacen, estos son los meridianos de Descartes, ¿no? Así fue como Descartes construyó la cosa. Entonces lo hacen ta. Eso hay que haberlo hecho antes para poder hacer esto. Y entonces cuando ustedes hacen esto, ahora sí pueden discutir con los chinos. Bueno, entonces ¿qué fue lo que pasó por acá? El hombre subió por una pendiente, ¿cierto? ¡No! Entonces ¿qué fue lo que pasó? Ah, no, mire, que primero avanzaba más. Y ustedes pueden decir, fíjense que cada vez que pasaba un segundo, avanzaba no sé cuánto. Eso quiere decir que iba a velocidad constante, o sea, los llevan para allá. O sea, que una línea recta es velocidad constante. Aquí, bueno, y entonces el hombre subió por una pendiente. Los chinos van a decir que no. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? No, iba caminando a velocidad constante. Ah. Y cuando se quedó ahí, entonces empezó a caminar por un sitio plano, ¿cierto? No, entonces, ¿qué es esa línea plana? Quiere decir que en todos los tiempos tenía la misma posición. Eso quiere decir que estaba quieto. Ellos lo vieron. Por eso va a ser más fácil que les crean cuando ustedes les dicen. Porque lo vieron, ellos lo midieron, ellos lo vieron al pelado moviéndose. A Juanito, lo vieron moviéndose, a Pepito, lo vieron moviéndose juiciosamente. Entonces, por eso les van a creer más fácilmente. No todos les van a creer. O sea, les van a creer solamente como el 90%. Hay un 10% que no. Y ese 10% que no es porque tiene problemas más profundos, más serios. Los problemas pueden ser, por ejemplo, de abstracción. O sea, no aprendieron a abstraer a pesar de que están en décimo. Y eso toca trabajarlo desde el principio y aparte. O sea, ¿cómo empieza uno a abstraer? Ficha roja, ficha roja, ficha azul, ficha roja, ficha roja, ficha azul, ficha roja, ficha roja. ¿Qué sigue? Desde ahí hay que empezar. Por cada 2 subo 1, por cada 2 subo 1. ¿Y qué pasaría aquí? Miren, hay mucha gente que incluso llega a la universidad que saben que uno les enseña a resolver x más 5 igual a 7, pero ya no pueden resolver x más 6 igual a 8. Para ellos es como si fuera un problema completamente diferente, no abstraen. Entonces hay que construir esa abstracción desde el principio. Si ustedes los ven, se van a dar cuenta que son los mismos niños que tienen problemas en otras materias y ellos necesitan un trabajo dedicado solo a eso, a abstraer desde el principio. Bueno, después de esto, entonces ahora sí podemos hacer la segunda parte de esta gráfica, que es esto. Yo tengo la tabla. La tabla la represento como puntos. Con los puntos puedo ver alguna tendencia, algo que yo pueda resumir. Por ejemplo, puedo pasar una línea recta. Y la forma de pasar una línea recta es establecer una relación. Y ahí sí, si ellos ya vieron en matemáticas que esto es y igual a mx más b, pues uno les dice que sí, que eso es y igual a mx más b. Si no, no. Si no, nos toca empezar cómo construir y igual a mx más b. ¿Sí? Pero lo que les voy a mostrar es más o menos la forma de hacerlo. Entonces, y igual a b más mx. ¿Cómo así? Mire que sí. Dinero, y puede ser cualquier cosa. Si ellos ya vieron y igual a mx más b, ustedes dicen y igual a mx más b. Si no lo vieron, dicen que dinero es igual a 500 más 1000 pesos por el número de amigos. Y que 1000 es la pendiente acá, cuánto sube por unidad, y que 500 es el punto de corte. O sea, se lo tendrían que enseñar ustedes. Y, ¿sí? Si yo quiero evitar esto en sexto, ¿aumento esta parte? Sí, claro. O sea, pero la anterior sí la puedes hacer. Lo de representación gráfica y cómo se van moviendo y que dibujen, eso sí lo puedes hacer. Pero si han hecho primero cartesianas, si han hecho primero polares y han pasado por vectoring. ¿Sí?
sea, ahí tendrían la formación para hacerlo. Y entonces, si tienen esto, ahora no es lo final. El final es mostrar que esta expresión predice los datos de la tabla. Que ustedes pueden reconstruir aproximadamente los datos de la tabla usándola. Aquí la pueden reproducir exacta, pero en otros casos será de manera aproximada. Si los puntos están un poquito más arriba, un poquito más abajo, pues será de forma aproximada. En el ejemplo que hagan ustedes en tablero, pues es exacto. Después, en un ejemplo que sea con el niño moviéndose, va a ser aproximado. Entonces, que lo que hace la fórmula simplemente es resumir la tabla. Esta última parte casi nunca la hacemos y es fundamental, porque eso lo que quiere decir es simplemente que una ecuación es un resumen. Pero la realidad sigue siendo esta, ¿no? Y esto es lo que los pedagogos discuten que llaman diferentes representaciones, ¿no? Entonces, ustedes no le van a decir a los estudiantes, bueno, hoy vamos a discutir sobre las diferentes representaciones. Eso es algo que ustedes saben, ¿sí? Ya se durmieron, ¿no? Tienen que utilizar, a ellos lo que les importa es, pues, tienen que irlo construyendo con ellos, ¿no? Entonces lo construyen, lo van construyendo, que cada uno lo vaya haciendo en el cuaderno. Si lo hacen en el cuaderno y lo van dibujando, entonces ustedes tienen varios estímulos al tiempo para irlo aprendiendo. Y la memoria funciona por varios estímulos, ¿no? O sea, son receptores de NMDA, ¿no? Entonces los receptores de NMDA, para poder activarse el canal de NMDA, el canal iónico que gobierna el NMDA, se necesita tanto el neurotransmisor, que es el NMDA, como también una diferencia de voltaje. O sea, se necesita que venga una señal por el axón y además haya una señal química. O sea, se necesitan 2 estímulos por lo menos para poder recordar algo. Entonces, por eso, dibujar y hacerlo, así nunca lo vayan a repasar, sirve, porque en ese momento están reforzando. Yo tomaba apuntes en clase, en hojas cualquiera, después nunca las volví a ver, pero con haber tomado los apuntes, ya. Bueno, eso era porque tenía muy buena memoria. Si no tiene tan buena memoria, pues los apuntes les sirven para repasar, ¿no? Bien, pero entonces hay que tener varios estímulos. Entonces, esto es la representación gráfica, hay incluso varias tesis sobre eso, y entonces construirlo con cuidado es muy, muy bonito, es muy gratificante. ¿Tienen alguna contribución para esta representación gráfica? ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Cómo construyen? No lo construyen, arrancan T y X, y el que no entendió se jodió, ¿sí? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Sí. Respecto a lo de la situación gráfica con respecto al movimiento, sí. También hay que aclarar muy bien que los tipos de gráficos que se manejan acá en física son de movimientos ideales. Nosotros solemos decir que ahí va un automóvil, empieza su movimiento con velocidad constante y sabemos que en la realidad es imposible empezar un movimiento con velocidad constante. No les digan eso. Porque miren, realmente la física no tiene que ver con cosas ideales. Si fuera así no serviría. ¿Sí? La física precisamente quiere predecir cosas reales. Ahora, lo que pasa es que nosotros hacemos una imagen mental que escoge solamente lo que pensamos que es fundamental. Y como quien dice, ¿qué es de todo esto lo más importante? Y al escoger lo más importante, entonces construimos algo. Y después, si eso es suficiente para predecir, estamos contentos. Si no es suficiente para predecir, le agregamos algo más o cambiamos el modelo. Entonces, por ejemplo, el niño que sale corriendo, primero acelera. ¿Sí? ¿Y eso va a ser importante? Es importante si el cronómetro que ustedes colocan, si ustedes lo ponen a correr muy poquito tiempo. El niño saliendo a correr va a acelerar en el primer segundo. Si sus tiempos son 1 segundo, 2 segundos, 4 segundos, 3 segundos, se va a notar. Pero si los tiempos son 5 segundos, 10 segundos, no se nota, casi no se nota. Y entonces cuando ustedes colocan los valores, dicen, mire, más o menos es tanto. Y ese más o menos es valioso. Es valioso decir que es más o menos. Porque ustedes van a mostrar que ustedes ahí sí, después de que predigan, después de que tengan el resultado, vean que miren que la predicción
es más o menos. Que no va a dar exacto, pero que no sirve. Si el muchacho viene corriendo así, y uno hacia ojo le mide la velocidad, le hace el pase, no, uno nunca hace el pase en fútbol a donde está la persona, uno siempre hace el pase a donde va a estar. Si no se habían dado cuenta, esa puede ser la razón por la cual les iba mal en fútbol. Entonces uno ve que el pelado corre así y le hace el pase hacia allá, ¿no? Sirve. Pues sí, no le voy a dar exactamente el sitio donde está. Si me descacho por 2 metros o 1 metro, es bastante grave. ¿Sí? O sea, miren cómo cuánto se descacha el Barcelona. Eso es lindo. Bueno, el Barcelona de Pep Guardiola, ya eso no existe. ¿No? Pero si me descacho 1 centímetro, no importa. Entonces, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿para qué es que necesito la predicción? ¿Hasta dónde me sirve? ¿Hasta qué grado de precisión necesito? Entonces, si es para pasarle la bola a Cristiano Ronaldo, que es lo que hace James todo el tiempo, entonces, pues tiene que tener bastante precisión. O sea, es muy diferente que le llegue el balón al pecho a que le llegue el balón aquí. A 1 metro ya es bien diferente. Pero que le llegue a este lado del pecho y a este lado del pecho, eso sí no, eso ya le toca a Cristiano Ronaldo. ¿Sí? Poner el pecho. Entonces eso también es una cosa, o sea, no les digan a los niños que la física es del mundo ideal. Uy, no. Díganle que es tratando de predecir el mundo real, pero de manera aproximada. Eso sí. Eso es lo que querías decir, ¿cierto? Y eso díselo al final, de cuando vayan haciendo los experimentos, den los datos y se den cuenta de que, no dio exacto. Sí, pero más o menos. Ahí, ¿no? No al principio, porque eso es como decirle, no, entonces la física es una cosa como las matemáticas, no tiene que ver con este mundo. ¿Sí? Y fíjense que al revés, ¿no? O sea, los matemáticos hacen un esfuerzo inmenso para mostrarle a los estudiantes que la matemática sí es de este mundo. Y la física es una oportunidad de mostrar que las matemáticas son de este mundo. ¿Ok? Entonces, por eso, no les hablen de vectores, hablen de las posiciones. Y después digan, mire, esas flechas las llamamos vectores. Y miren cómo es, y sí, se suma. ¿Sí? Primero posición, después vectores, no primero vectores, después posición. O sea, hablen de cosas, primero lo concreto, después lo abstracto. Primero lo concreto, después lo abstracto. Y lo bonito de la física es que es del mundo real. ¿No? Uno abstrae, como hacía Galileo, predice usando matemáticas, pero vuelve al mundo real. Esa es la crítica que le hace, por ejemplo, a las cuerdas, ¿no? Pero bueno. Entonces, otra cosa que se puede hacer es predecir el movimiento en una dimensión. Si yo tengo que esa es la posición, ¿cómo así? Miren, si yo tengo que un cuerpo está ahí en t igual a 0, un muchacho caminando está ahí en t igual a 0, va con esta velocidad y digamos que esa velocidad está a escala, o sea, que si eso tiene 1 metro de longitud es porque el hombre va a 1 metro por segundo. ¿Dónde va a estar dentro de 2 segundos? Pues allá. Todo el mundo lo hace después de que hayan trabajado proporciones. Antes, la mitad. Pero si ya han trabajado proporciones, entonces lo van a hacer. Entonces, ¿dónde va a estar? ¡Pum! ¿No? Entonces ustedes hagan una gráfica. ¿Dónde va a estar dentro de 2 segundos? ¿Dónde va a estar dentro de 4 segundos? ¿Dónde va a estar dentro de 6 segundos? Y van haciendo, y dibújenlo cada uno en un sitio aparte. Cada uno en un sitio aparte. Y cuando ustedes lo van haciendo así, cada uno en un sitio aparte, cada uno en un sitio aparte, se ve así. Y ahora, giren la cabeza. Esa es la representación gráfica. Fíjense, tienen el tiempo avanzando hacia abajo y tienen la posición hacia la derecha. Entonces, cuando ustedes lo giran, ya, ahí está la representación gráfica. Entonces, ese ejercicio también es bueno, porque además es un ejercicio de predicción y refuerza lo que acabamos de hacer. No todo el mundo aprende de la misma manera. Entonces, al que no aprendió tomando los datos en el patio y después haciéndolos, hay que darle otro chance. Hay que volverlo a construir de otra manera. Y el que aprendió de esa otra forma también se ve beneficiado por esta, ¿sí? O sea, ustedes tienen que darle varios caminos al estudiante, porque no todos aprenden igual. Y gracias a Dios todos somos diferentes, todos aprendemos de manera diferente. Porque eso quiere decir que si yo no soy capaz de solucionar el problema, de pronto hay alguien que sí. ¿Sí? Esa es la biodiversidad, digamos.
Esa es la riqueza de una población. Si todos los estudiantes de mi colegio son igualitos, el rector dijo que tenían que ser así, ¿no? Hay muchos colegios que son así, que piensan que todos tienen que ser iguales. Es que el hijo de este colegio, el estudiante de este colegio tiene que ser así, 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 así. Y hay de que se salga. Si se sale, entonces mándenlo donde la psicóloga, mándenlo donde la terapista, mándenlo no sé qué. Entonces, no, todos somos diferentes. Y ahí está la riqueza, porque el día que todos seamos iguales y uno no pueda resolver el problema, ninguno lo puede resolver y se extingue la especie humana. En este momento tenemos bastantes problemas de dónde preocuparnos como para jugárnosla por ese lado. Tenemos el calentamiento global, tenemos las islas que ya son continentes de plásticos flotando en el mar, tenemos el cambio climático, tenemos el petróleo, hay muchos problemas como para pensar que todos tenemos que confiar la resolución a una sola forma de pensar. Entonces, valoren eso. Bueno, y ahí está, ¡pum!, ahí está. Y ustedes pueden ver, mire, la pendiente tienen que enseñársela si no lo saben. Y si lo saben, tienen que repasársela. Es, ¿cuánto sube cuando yo me muevo una unidad? ¿No? Y todo eso. Bien. Y después, pues graficar la velocidad a partir de la posición a partir de la velocidad, ¿no? Esto no es tan necesario en este momento. Si quieren, se puede dejar después para cuando veamos aceleración. Porque hasta aquí se ve fácil, se ve intuitivo, no hay nada raro. No estamos calculando áreas ni nada. Entonces, hasta ahí puede funcionar bien. Y si lo tienen ya ahí, ya casi podemos hacer fuerza. ¿Qué sería lo único que faltaría para hacer fuerza? Sería esto, que la velocidad es un vector. O sea, lo único que nos falta para hacer fuerza aquí es que la velocidad es un vector. ¿Y eso cómo se hace? Pues miren, así lo hizo, y esta foto es de una estudiante que hizo la tesis conmigo sobre movimiento circular en Neiva, en un colegio de desplazados, ¿sí? 0 y 1, y lo hacía era, y los puso a andar con una flechita en un palo. Y si esos chinos se lo aguantaron, es que cualquiera se lo aguanta, ¿no? Entonces ustedes les dibujan un camino y ponen a dibujarlo así y dicen que el vector velocidad es esa flecha. Y si él va más rápido, entonces la flecha se alarga. Y si va más despacio, la flecha se achica. Y si cambia de dirección, entonces la flecha va para el otro lado. Y eso es velocidad. Y ahora sí, la velocidad que antes tenía solo magnitud, ahora sí tiene dirección. ¿Sí? Y el sentido ahórrenselo. Si ustedes miran los libros en español, dicen magnitud, dirección y sentido. Si miran los libros en inglés, dicen magnitud, dirección. Porque en inglés el concepto de dirección ya tiene el sentido. ¿Sí? Entonces, ¿y qué es sentido? Ah, no, pues que si se voltea, ya. Entonces, con esto, si llegando aquí, ya pueden hacer fuerza. Entonces, digamos como resumiendo. Entonces, resumiendo, primero, posición. Posición como una flecha, desde donde que yo señalo dónde está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Primero en una dimensión. Después jugando stop. En 2 dimensiones. Después vectoring, ¿no? Primero, entonces, jugando en dimensión, 2 dimensiones. Ahí les meten polares, ángulo y distancia. Después pasan a cartesianas, vectoring. Después vamos, velocidad. Entonces velocidad necesita proporciones, hay que repasar proporciones, hay que hacer juegos, ¿no? Los chinos no se dejan tumbar, aprovechen. No repartan plata, que eso se ve mal, repartan dulces, ¿no? Excepto que estén trabajando con muchos diabéticos. Entonces les dan pepitas, alguna vaina. Y después de eso, entonces ahí sí hacen carreras de niños. Pues las carreras de niños, ¿no? Entonces, representación gráfica, ¿sí? Y después de representación gráfica, entonces ahora sí el vector, la velocidad como vector, ¿no?
Representación gráfica y predicción. Predicción es esto. Y ahí sí la velocidad como vector. Y entonces ahí, ese camino no es un camino de una clase ni de una semana, o sea, lo que acabamos de decir es una cosa que toma como un mes o mes y medio. Hay que construirlo. Ustedes, cada uno conoce cuáles son sus estudiantes, cuál es su situación, cuál es su colegio, ¿sí? Y saben qué pueden hacer, qué recursos tienen y todo eso, qué pueden hacer, ¿sí? Y cada año son chinos diferentes. Ustedes tienen que conocerlos, pues, haciéndoles pruebas y mirando qué saben, qué no saben. Y en eso está lo chévere de enseñar. Lo chévere de enseñar está en que es muy creativo, porque uno tiene que inventarse cada vez algo un poco diferente. Uno tiene que inventarse algo diferente y ensayarlo. Y si no le funcionó, pues inventa otra cosa. A veces se ve uno enfrentado cuando tiene niños repitentes, ¿no? Claro. Esto ya le dije, no me toca hacer otra cosa porque pero ya vi eso otra vez. Se lo pones a él de otra manera. O sea, si sabes que hay una cosa que le funciona para el 80% de la gente, pues es valiosa, lo repites. Pero para él le pones otra cosa. Bueno, ¿listo? ¿Preguntas, dudas por allá? ¿Cómo les fue? ¿Bien? ¿Los dejó pensando? ¿Los dejó pensando? Bueno, esto no es lo último. Lo que quiero decir es lo siguiente: esto no es lo único. Ustedes se les pueden ocurrir muchísimas otras formas de hacerlo. ¿Y cómo saben si va a funcionar? Ensayan, ensayo y error, ¿no? Y ensayo y error significa que ustedes ensayan pero miden. Tienen que de alguna forma darse cuenta, de manera cuantitativa, ojalá, ¿sí? No es, a mí me parece que sí me entendieron. No, ustedes tienen que verlo de alguna manera, ¿no? Los ponen a hacer, van pasando por los salones, mirando, ¿y cómo lo estás haciendo ahí? ¿Y sí, o lo hacen en grupos? Tienen que dar la situación para que poder tener un contacto directo. Bueno, listo. Entonces nos vemos.